fui tentado, en el sentido correcto de la expresión, a predicarles solamente la primera parte de este versículo, pero dije, si me la paso así, nunca vamos a terminar con nuestro estudio. Así es de que vamos a leer en Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 10, aunque voy a enfocarme en dos secciones que he dividido en esta tarde el tema. Hechos capítulo 3, versículo 1, en adelante al versículo 10. Voy a dar lectura, por favor, escuchen y síganme ahí con su mirada. Dice la Escritura: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míralos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que le había sucedido. Hasta ahí la lectura. Vamos a orar. Señor, una vez más abrimos tu palabra para pedirte, Señor, que tú hables en nuestras vidas. Sabes nuestras limitantes, sabes que, Señor, nosotros necesitamos de ti. Y Padre, necesitamos escuchar tu palabra. Ruego, Señor, que tú hables y que nosotros, Señor, tengamos un oído presto y que podamos, Señor, estar atentos a lo que tú, Señor, quieres enseñarnos. Quítame del medio, Señor, y sé tú el Maestro, te lo ruego, y usa tu palabra, te lo pido, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. La narrativa de Lucas viene diciendo que la iglesia ahora está unida. En el versículo 43 en adelante dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Ahora, ahí nos va a decir que algunos acontecimientos sobrenaturales estaban llevándose a cabo en estos tiempos. Debemos recordar que este es el nacimiento de la iglesia, y debemos también recordar que aquí han suscitado cosas que fueron especiales para ese tiempo. Lo vimos acerca de lo que es el don de lenguas y la interpretación que traté de darles a través de la palabra de Dios concerniente a ese tema, y estuvimos viendo cómo la iglesia ahora vendían sus propiedades, vendían sus bienes, versículo 45, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Toda la iglesia estaban perseverando unánimes cada día en el templo y partimiento del pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Añade la Escritura, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí encontramos que la iglesia está creciendo y la iglesia está en ese sentir de armonía, de crecimiento, porque el Señor añadía a la iglesia aquellos que iban a ser salvos. Pero llegamos al capítulo número 3, pero debemos nosotros notar que es la misma narrativa. Ahora, aquí empieza diciendo Pedro y Juan. Comienza diciendo Pedro y Juan. Y dice la Escritura que subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. En primer lugar, es importante contemplar la vida de estos dos hombres, llamado Pedro, uno de ellos, y Juan, ya que desde los evangelios vamos a ver que ellos eran personas que aún desde antes de que conocieran a Cristo, ellos ya se conocían entre sí. La razón de ello es porque ellos eran pescadores. Si me acompaña a Lucas capítulo número 5, en el versículo número 10, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: cuando el Señor les dice a los discípulos, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar, y después de esa pesca milagrosa, añade la palabra de
lo siguiente en el versículo 10. Dice, y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo. Ese Juan, hijo de Zebedeo, es el apóstol Juan. Y luego dice que eran compañeros de Simón. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros notar esto? Es importante porque esto nos va a hacer saber que aún antes de que ellos conocieran al Señor, ellos fueran discípulos del Señor, ellos fueran apóstoles, ellos se conocían. La realidad es porque estaban ahí en Galilea y ambos eran pescadores. Y ahí en ese mismo oficio, en esas mismas playas, pues ellos tal vez probablemente, debemos recordar que a ellos se les conocía como varones galileos. Y estos hombres galileos pues no era la población tan grande como hoy en día, era como un, digo con mucho respeto, pero como un pueblito donde mucha gente se conoce entre sí. Así Simón y Juan se conocían desde pequeños. Ahora, no podemos decir que ellos tenían la misma edad. Se cree que Pedro era más grande de edad y Juan era el más joven de todos los apóstoles, de todos los discípulos. Y encontramos allí que ellos estaban ahí, vivían, eran del mismo lugar, y ellos vivían en Galilea, se dedicaban al mismo oficio y eran conocidos ya de antemano. Es decir, que su amistad o su conocimiento previo de sus personas ya había sido algo en lo cual ellos habían estado trabajando tal vez, o ellos ya se conocían, es lo que quiero decir. Ahora, cuando seguimos estudiando, vamos a ver que Juan y Pedro constantemente se van a ver juntos en el ministerio mismo del Señor Jesucristo. Porque vea, por favor, ahí en el mismo Evangelio, en Lucas capítulo número 22, versículo número 8, vamos a ver que el Señor les va a encargar que ellos lleven a cabo los preparativos para la Pascua. En el versículo 7 dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Es decir, en otras palabras, vamos a encontrar que muchas de las tareas que encontramos en la vida de estos dos hombres, Pedro y Juan, constantemente estaban Pedro y Juan juntos aún en su tarea. En Mateo capítulo número 18, la palabra de Dios nos va a mencionar lo que se conoce, 17, perdón, Mateo 17, vamos a encontrar lo que se conoce como la transfiguración. Y en el versículo 1 dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte muy alto. Y conocemos lo que pasa. Viene lo que se conoce como la transfiguración, pero del círculo más cercano que estaba con el Señor Jesucristo, vamos a encontrar que estaba Pedro y estaba Juan. Cuando él resucitara a aquella niña, ustedes recuerdan que estando ahí en la casa de esa niña, el Señor manda a llamar, y solamente de los discípulos que le acompañaban, solamente pudieron entrar también estos tres, que eran Jacobo, eran a Juan y Pedro. Y vamos a ver que Juan y Pedro tenían una buena relación. También vamos a encontrar en Juan capítulo número 20 acerca de estos dos personajes lo siguiente, en el versículo número 3. Dice que entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a aquel que amaba a Jesús. Y les dijo, ese otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, era Juan, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Ahí encontramos que en el momento de la resurrección también Pedro y Juan llegaron al sepulcro y ahí estaban. La razón es porque ellos tenían una amistad. Ellos habían echado lazos de amistad, y eso lo vemos demostrado en otros textos de la Escritura. Sígueme, por favor. Vamos a ver también en Hechos capítulo número 4 que Pedro y Juan, en ese mismo sentir, después de que ellos hacen son usados por Dios para que se lleve a cabo ese milagro que vemos en Hechos 3, vamos a ver que viene una persecución en contra de ellos, ya que en Hechos capítulo número 4, versículo 18, dice acerca de Pedro y Juan, y llamándoles,
les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y ahí lo que podemos notar, lo que podemos observar, es que lo que sucedió allí en ese aspecto es que ellos estaban siendo perseguidos, pero lo vamos a ver que ellos estaban unidos, ellos estaban allí, y eso es algo que ellos llevaron a cabo. Y vamos a encontrar que en muchos pasajes de la Escritura vamos a ver a estos dos discípulos, a estos dos apóstoles, y aquí cuando inicia el capítulo 3, por eso es normal que diga Pedro y Juan subían juntos al templo. Ahora, el hecho de leer este pasaje en la Escritura, vamos a encontrar, amados hermanos, algo que es muy importante, y eso es la amistad. Uno de los aspectos más importantes que nosotros podemos llevar a cabo en nuestra vida como cristianos es tener lazos de amistad. Porque aquí vemos a estos dos hombres que sí eran galileos, vivían ahí al lado del mar de Galilea, y vemos que ellos habían crecido allí, se conocían y todo, pero cuando ellos conocieron al Señor, los lazos de amistad que ellos tenían se entrelazaron más fuertes, y ellos vivieron a partir de conocer al Señor una vida de amistad entre ellos, de regocijo, de gozo y de compartir las cosas. Cuando la Biblia dice que ellos estaban con alegría, sencillez de corazón, que estaban alabando al Señor, que ellos estaban partiendo el pan en las casas, estaban unánimes cada día, podemos ver a Pedro y podemos ver a Juan, y ellos estaban de esa manera. Ahora, lo que quiero enseñar en esta primera o de manera introductoria, en este primer punto más bien, es acerca de que nosotros como cristianos debemos buscar fomentar la amistad con otros hermanos aquí en la iglesia. ¿Sabe, hermano? Una de las bendiciones que usted y yo podemos tener es tener amigos. La Biblia dice que hay amigos y hay personas más unidas que un hermano, y eso son los amigos. La palabra de Dios nos habla mucho acerca de la amistad. Y mire, por favor, déjenme ir a algunos pasajes. Primero vamos al libro de Proverbios, capítulo número 17, versículo 17. Hermano, lo que quiero decir es que aquí en la iglesia tú debes buscar tener amigos. En Proverbios 17, 17 dice: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Nosotros, hermanos, tenemos la necesidad de tener amistades, de tener con quien platicar, de tener con quien no chismear, eso pero con quien conversar, con quien reír, con quien, ir a comprar algo, ir a la iglesia, ir a disfrutar momentos de amistad. ¿Por qué? Porque la amistad es una de las virtudes que el Señor nos ha dejado. Hay personas, amados hermanos, que no saben tener amigos, y la razón es porque no han aprendido las virtudes de Dios que deben estar en nosotros. Mire, aquí dice: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Vea lo que dice en Proverbios 18, 24, un poquito más adelante. Dice la Escritura: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Aquí está diciendo la palabra de Dios que no tan solamente es bueno tener amigos, sino nosotros debemos buscar tener amistad con los hermanos. Ahora, mire lo que está sucediendo con Pedro y Juan. La amistad de ellos tenía un fundamento, y ese fundamento era el Señor Jesucristo. Ellos iban juntos, y note, ¿a dónde iban Pedro y Juan juntos? Al templo. Al templo. Es decir, que su amistad era una amistad cristiana, era una amistad que estaba arraigada en Cristo. Y algo que debemos nosotros buscar, amados hermanos, es que aquí con los hermanos de la iglesia debemos buscar, hermanos, usted y yo, sencillamente tratar de mostrarnos amigos con los demás. A veces, hermanos, queremos que los demás
demás nos ayuden, nos apoyen, vean por nosotros, o que la iglesia vea por nosotros. Pero usted debe saber algo. En la iglesia usted y yo debemos fomentar lazos de amistad, y eso va a conllevar el hecho de que yo debo esforzarme para buscar ser un hombre que busque tener amigos. Aquí miren, en la iglesia hay desde jóvenes hasta adultos que son muy introvertidos, tal vez, que llegan a la iglesia y entran a la iglesia y prefieren no saludar a muchos. Prefieren irse rápido. Si vienen a una reunión en donde haya comida o algo, no, ya me voy. Prefieren ir a comprar a otros lugares o irse a otro lugar que convivir aquí. Y eso es porque a veces es la personalidad de cada uno. No podemos juzgar de ninguna manera a alguien así, pero lo que debemos buscar nosotros es decir que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. En otras palabras, la amistad es algo que yo debo buscar para con ustedes, que ustedes deben buscar entre ustedes. Cada uno de nosotros necesitamos amigos. Miren, hermanas, tus hijos necesitan amigos, tú necesitas amigas. Hermanos, necesitas tú amigos. ¿Por qué? Porque una de las virtudes más grandes que podemos tener como cristianos es tener amigos. Y miren, hermano, qué bendición es tener buenos amigos. Un amigo es aquel en el cual nosotros podemos confiar, es alguien que no va a divulgar la plática que tuvimos, es alguien que nosotros necesitamos. Ahora, mire otros pasajes en la Escritura. En el libro de Amós, capítulo número 3, dice la palabra de Dios lo siguiente, lo recito de memoria: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Ahí la palabra de Dios está diciendo en manera de pregunta, bueno, dos personas pueden andar juntas si estas no estuvieran de acuerdo. Mire usted, si hablamos de la política, usted trate de poner a alguien que va en un partido y otro que va a otro partido y que sean fervientes en eso. Y usted va a ver que van a sacar chispas. Usted va a ver que no van a concordar y van a decir es que esto, es que lo otro, y hasta disputas y contiendas puede haber. Pero el cristiano, una de las cosas que debe entender es que la mejor manera de poder tener amigos es aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Quiere decir, hermano, que nosotros para poder andar con alguien, para poder tener amistad con alguien, debe tener los valores, los principios que nosotros hemos ido aprendiendo a través de la palabra de Dios. Si tú tienes la mayoría de tus amigos que no son cristianos y que les gusta tomar, les gusta fumar, les gustan las fiestas, les gusta, no sé, irse a las tardeadas o irse a los eventos, ¿qué fue? El domingo pasado queríamos llevar a los jóvenes a tomar un café y planeamos todo eso, ya teníamos hambre y yo les dije, ¿saben qué? No habíamos comido ninguno de los jóvenes, no habíamos comido y les dije, ¿saben qué? Pues vamos a comer primero. Nos paramos a ir a comer una pizza y después dije, bueno, vamos a ir a tomar un café. Íbamos al Parque Puebla, pero no me acordé, era el Buen Fin, estaba lleno el Parque Puebla. Luego dije, bueno, pues vamos a Los Fuertes. A veces yo llevo a los pastores a un café ahí a Los Fuertes y dije, pues vamos a ir allá. Llegamos, estaba cerrado, había no sé qué era, un concierto, no sé qué era, que hasta la madrugada se veía por acá, bien fuerte. Y mire, hay quienes les gusta todo ese tipo de cosas y buscan sus amistades allá. Si usted vea a los jóvenes o a las personas cómo se juntan con personas que son como ellos. Yo recuerdo muchas veces cuando vivía en la Ciudad de México, había una estación allá en México, ya no me acuerdo cómo se llama esa estación de metro, pero ahí se subían un montón de personas que se llaman darquetos. Y son de esos que visten de negro todo y con cadenas, un montón. Y yo me acuerdo que se subían y uno quedaba ahí todo nervioso. Yo era un adolescente, yo estaba ahí y dije, no hombre, estos nos van a hacer algo. Pero no, eran tranquilos hasta eso. Pero todo el metro se juntaba y lo veía uno y todos estaban igual.
a veces uno ve a las personas y se juntan, no sé, los que les gusta ese tipo de cosas en una bolita allí, y a los que son de diferente manera, que no sé, les gusta como los que eran en los tiempos antiguos, los hippies, se juntaban con los hippies y los darquetos, y estos con estos y estos con otros. ¿Por qué? Porque estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Lo que quiero decir es que uno se va a juntar con alguien que piense como uno, que tenga las mismas afinidades que uno, que busque lo mismo que uno. Mire, cuando nosotros vamos creciendo, nos vamos dando cuenta que hay parejas que son más o menos en el rango de edad, y a veces uno busca juntarse con parejas que son más o menos del rango, y ya en las mismas edades, no, pues vamos a tomar un café, o vamos a esto, o vamos a este lugar. ¿Por qué? Porque uno tiene la necesidad de amistad. Ahora, aquí la Biblia dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Qué da a entender? Da a entender que el cristiano debe buscar amistades que sean cristianas. Yo no veo la lógica en el hecho de poder decir una persona que es cristiana que se junte con borrachos, que se junte con maldicientes, que se junte con mujeriegos, que se junte con mujeres malas. No, yo no le veo coherencia a eso. ¿Por qué? Porque debemos saber que la amistad del creyente debe tener o tiene como sustento, como base al mismo Señor Jesucristo. Vea por favor lo que dice en Juan capítulo número 15, versículo número 13. Juan 15, 13. El Señor Jesucristo dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Note eso. El Señor está diciendo: nadie tiene mejor amor que este. ¿Y de qué habla? Dice, bueno, que uno ponga la vida por sus amigos. Miren, ese es amor. Eso es amistad. Usted y yo, hermanos, debemos saber, la iglesia primitiva estaban unánimes, comían juntos, y Pedro y Juan, dice la palabra de Dios, que iban juntos al templo. Es decir, su amistad era con alguien. ¿Sabes qué? Pues vamos al templo, vamos a la iglesia, vamos a la oración, vamos al culto, vamos a la conferencia, vamos a esto. Mire, eso es algo bueno. Aquí en la iglesia, hermanos, tenemos muchas actividades. Usted debe buscar, participar, y aquí en la iglesia es un buen lugar para hacer amigos, porque tenemos algo en común, y ese es Cristo. Hermano, por eso no es correcto que aquí en la iglesia estemos en pleitos, o que, ay, es que esa hermana, ay, que ese hermano, ay, que esto. No, hermano, deja eso, madura. Debes saber algo. Tenemos a mí inclusive me han dicho, ¿sabe qué? Ya no me hable. Y yo digo, bueno, las virtudes del Señor Jesucristo es amor y perdonar. Nosotros debemos hacerlo. Ahora, hermano, déjeme decirte algo. En cuanto a la amistad, muchas veces nosotros cometemos errores, pero también hay quienes nos cometen errores y dañan nuestro corazón. Si yo cometo error, yo debo ser lo suficientemente maduro para pedir perdón. Y si alguien me ofendió, yo debo ser lo suficiente maduro como para poder perdonar. Las amistades, hermanos, deben fomentarse en la iglesia. Por cierto, aquellos que tenemos hijos, debemos fomentar la amistad entre nuestros hijos. Que nuestros hijos aprendan a tener amistad. Hay niños que son muy dadivosos, en el sentido de que, no, pues le voy a llevar a mi amigo, le voy a llevar esto, y están pensando en los amigos, y quieren llevarle un chocolate, y quieren llevarle un peluche, y quieren llevarle esto, y quieren llevarle lo otro. ¿Por qué? Porque el que quiere amigos ha de mostrarse amigo. Ahí te digo algo, no será que no tienes amigos porque no te has sabido comportar como amigo. Debemos nosotros buscar tener amistad. Mira, no te quedes solo, busca estar con los hermanos en la iglesia y tener amistad. Pedro y Juan subían juntos al templo. Su amistad fomentada en la palabra de Dios. Déjeme darle unos pasajes más.
Vea, por favor, algunos textos en la palabra de Dios. Vamos al Salmo 55, por favor. La amistad del creyente debe estar basada en Cristo, en las cosas de Dios. Yo te pregunto, ¿quiénes son tus amigos? ¿Dónde están tus amigos? ¿Tienes amigos aquí? Ve por favor lo que dice en el Salmo 55, versículo número 14. Dice que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. El contexto es una traición aquí. Es Aitofel traicionando a David. Y encontramos que está escribiendo David y él se acuerda de Aitofel y dice, yo me acuerdo que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Lo que rescata allí, andábamos en amistad en la casa de Dios. Mira, hermano, busque tener amigos en la iglesia. Busca un hermano. Ahora, no es del todo recomendable que un hombre busque la amistad de una mujer sola, de una mamá sola, de una dama. Debemos buscar, no sé, soy un matrimonio, tener otro matrimonio como amistad, es correcto. Pero no si soy un hombre casado y buscar la amistad solamente yo con una hermana de la iglesia. Debemos buscar amistad, sí, pero en el sentido correcto, para no caer en algún tipo de pecado. Lo que quiero decir, hermanos, es que en la iglesia debe haber amistad, que andábamos en amistad en la casa de Dios. Yo doy gracias a Dios porque aquí en la iglesia tengo amigos. Tenemos como familia pastoral amigos y eso es una bendición. Eso es algo bueno. A veces bromeando y a veces nos pasamos tal vez de bromear en algunos aspectos. Pero es bueno. Yo puedo bromear con algunos de ustedes y ¿sabe qué? Es bueno el hecho de tratarnos en amistad. Tuvimos el campamento infantil apenas y ahí estaban las hermanas en la cocina y pues yo estaba ahí viendo y todo eso y ahí estábamos bromeando y pasamos un buen tiempo. ¿Sabe? La iglesia y usted necesita amistad. Las hermanas terminaron haciendo un grupo también de amistad. Y eso es bueno. Eso es bueno. Ahora no seamos separatistas. De decir, no, pues es que Ray y yo somos amigos y pues es nuestro clan, como dice, nuestra banda. No. Debemos buscar amistad con todos. Y no debemos hacer grupitos en la iglesia. Porque eso en vez de traer bendición, a veces trae división. Yo recuerdo una vez cuando era joven, bueno, sí, joven, pero cuando era soltero, yo recuerdo que había unas hermanas en la iglesia que eran las dos solteras, pero tenían ahí un pique. Y ahí estaba. Y nosotros íbamos llegando, mi hermano Arturo y yo veníamos llegando a esa iglesia. Y lo que sucedió fue que las hermanas, en el sentido no de otro sentido, pero se peleaban por nosotros, pero en el sentido de que yo lo voy a jalar, yo no voy a jalar, y va a ser mi amigo, y nosotros andábamos, luego íbamos allá con las hermanas, el grupo, porque eran hermanas y hermanos, era como un grupo de jóvenes aquí y otro grupo de jóvenes aquí, y luego íbamos por acá y luego íbamos por allá, y nosotros no sabíamos que se estaban peleando por la amistad de nosotros. Y ¿sabe qué? Eso no es correcto. Nosotros no debemos hacer grupitos en la iglesia, debemos saber que todos somos una familia. Ahora sí tenemos más afinidad con algunas personas, pero no podemos cerrarnos y decir, no, pues es que ese hermano pues no es de mi, no sé, en algún ámbito. Debemos buscar, hermanos, ser amigos, mostrarnos amigos. Recuerda que hay más unido que un hermano, y la iglesia debe ser llena de personas con amistad. Vean por favor el Salmo 122.
ahí nos refiere, dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿De qué habla? Habla en un aspecto indirecto de amistad. En el Salmo 133:1 también dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿De qué habla? También de esa amistad que debe haber, ¿dónde? En la casa de Dios. Yo le pregunto, hermano, ¿usted tiene amigos aquí en la iglesia? ¿Tiene amigos aquí en la casa de Dios? Vea por favor lo que dice Filipenses también, capítulo número 2, versículo número 21. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Miren, hermanos, aquí quiero decirle algo. Hay personas que buscan lo suyo. Nosotros como cristianos buscamos lo que es de Cristo. Y por eso dice la Biblia, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Lo que quiero decir aquí, hermanos, es que una de las cosas que debemos buscar es tener esa amistad con personas que tengan el mismo sentir que nosotros. Si no, podemos errar. Deberíamos, hermanos, alejarnos de amistades que nos alejen de Dios. Escucha esto. Deberías de alejarte de amistades que te alejan de Dios. Mira, por ejemplo, en Proverbios 22 dice la Biblia lo siguiente, Proverbios 22, versículo 24. Dice, no te entremetas. ¿Qué quiere decir esa palabra? Entremeter. Entremeter, ¿qué quiere decir? A ver, Araceli, entremeterse. ¿Sí? Mezclarse. En otras palabras, juntarse. Juntarse. Aquí lo que está diciendo, no te entremetas. Ahora, ¿con quién dice? Con el iracundo. ¿Quién es el iracundo? El que se aira por cualquier cosa. ¿Sabe? Hay amistades que no convienen. Mira, tus hijos, si empiezan a juntarse, la Biblia dice que el que se junta con necios será quebrantado. Si tus hijos empiezan a juntarse con malas amistades, tus hijos se van a volver enojones, se van a volver inmorales, se van a volver viciosos de diferentes cosas. Debes tú saber, las amistades o te benefician o te corrompen. Hay buenas amistades, y las buenas amistades las encontramos en la iglesia. Cuando menos deberíamos de encontrarlas en la iglesia. Porque tristemente aquí en la iglesia también hay personas que en vez de ser influencia espiritual, son de influencia carnal y de cosas así. Ahora, ve por favor, continuando este texto, dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes, habla de amistad, ni te acompañes con el hombre del ojo, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Tomes lazo para tu alma. Es decir, en otro texto de la Escritura dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, puede haber amistades que nos lleven a la perdición. Usted y yo, hermanos, debemos buscar no tan solamente ser buenos amigos, sino tener buenos amigos. Si hay alguien que te está influenciando para cosas malas y te está diciendo, mira, vamos a tomarnos una cerveza, mira, vamos a fumar, mira, vamos allá a tal lugar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Puede ser aún alguien aquí en la iglesia. Mira, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Debes aprender a alejarte de malas amistades. Malas amistades. Hay un muchacho que viene y lo he estado pensando mucho en él, Alex, y viene. Una de las razones por las cuales él me dijo que él está en el vicio del alcoholismo, dice, yo lo quiero dejar, pero me voy, mis amigos me dicen que otra vez me tomo. Dice, acababa de salir una vez de un centro de rehabilitación y dije, no, ya no voy a ir, ya no voy a tomar. Y dice, ya ni se me antojaba tomar. Pero llegué con los amigos, ándale, tómate uno, y me estuvieron ruegue. Pues me tomé uno.
pero lo malo que no paré ahí, me tomé una y luego otra y luego otra y luego otra y terminé otra vez en el centro de rehabilitación. ¿Sabes qué? Porque las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Debes saber algo. Hay amistades que te pueden corromper. Hay amistades que aparentemente son muy sanas, muy, no sé, hasta tal vez visten bien y andan bien y tienen buena economía, pero quieren llevarte a hacer cosas malas. No consientas, dice la palabra de Dios en Proverbios. Debes tú saber algo. Hay cosas, hay personas que no saben ser buenos amigos. Por cierto, aquí debo decir algo. A veces uno dice, no, pues yo voy a ser buen amigo, y si mi amigo, somos casados, mi amigo anda engañando ahí a su esposa, pero pues yo soy su amigo, no voy a decir nada. Mira, aquí tienes a tu amigo. Esa no es amistad. La verdadera amistad busca el bien de las demás personas, no oculta las cosas. La buena amistad es la que te dice, ¿sabes qué? Eso que estás haciendo está mal. Por eso dice que fieles son las heridas del que ama. Porque a veces los amigos tienen que decirnos, ¿sabes qué? Estás haciendo mal, eso no lo hagas así, no le hables mal a tu mamá. Yo recuerdo una vez estaba en la preparatoria y estaba en casa de un amigo, se llama Daniel. Estábamos ahí en su casa y empezó a gritarle a su mamá. Él, mamá, ya te dije esto, el otro, y quién sabe qué. Y yo cuando nunca lo había oído gritarle a nadie, habíamos convivido, ya estábamos en tercer año de prepa y ya habíamos convivido todos, nunca lo había oído gritarle a alguien. Y cuando lo oí, le gritó a su mamá. Y yo estaba ahí y yo le dije, oye, nunca te había oído gritar. Y le dije, oye, y no está bien que le grites a tu mamá, es tu mamá. Y él se puso rojo cuando le dije eso. Y yo también después le dije así como, ¿por qué le estoy diciendo esto? Pero después, al paso del tiempo, me dijo, oye, gracias por el consejo que me diste. Yo mi consejo nada más se me salió, se me chispoteó, no sé. Ahí le dije, pero le dije, no le grites así a tu mamá. Y sabe, a veces hay personas que buscan ser amigos de nosotros y nos van a decir, oye, ¿no te viste en la iglesia? Oye, vamos, te animo a esto. Oye, no quieres ir al campamento. Mira, yo te pago, sé que no quieres, yo te ayudo. Ese es un amigo. El que quiere amigos ha de mostrarse amigo. Pedro y Juan iban juntos al templo. Tenían amistad, tenían compañerismo, tenían un mismo sentir. Iban juntos y yo creo que iban alegres, contentos. Iban caminando a la puerta de la Hermosa, llamada la Hermosa. Esa puerta llamada la Hermosa, algunos teólogos piensan que es la misma que la puerta oriental. Una puerta que había sido bañada en un metal y era muy visible y muy visitada. Era la puerta que dicen los estudiosos era la puerta más concurrida. Y esa es la razón por la cual algunos eruditos dicen que ahí es donde estaba este hombre, que era un cojo de nacimiento. Ahí estaba. Ahora, dice la Escritura, versículo número 3 aún, dice que iban al templo a la hora novena. La hora novena, amados hermanos, es ni más ni menos que las 3 de la tarde. Ellos iban a las 3 de la tarde, iban a la hora de la oración. Ahora, ¿por qué iban? ¿Por qué había un horario para orar? Bueno, era sencillamente porque los judíos tenían, sí, un horario para orar. 3 en específico. En el Salmo 55, versículo número 17, dice la palabra de Dios lo siguiente. Salmo 55, 17, dice, tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Resulta que los judíos era una costumbre que ellos oraran 3 veces al día. Para muchos de ellos, por ejemplo, si usted y yo recordamos ahí en el libro de Daniel, capítulo número 6,
nos habla acerca de este profeta, que este hombre, un hombre temeroso de Dios, alguien que amaba a Dios, ahí en Daniel 6:10 dice: y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Es decir, Daniel, el profeta, él era alguien que oraba constantemente. 3 veces al día lo hacía, y eso lo habían tomado los judíos porque en el Salmo 55, a partir de eso, de la vida de David, ellos comenzaron a tener esto y a tomar como una buena costumbre el hecho de estar orando tarde, mañana, al mediodía. También esto, mire por favor, ahí en el libro de Hechos, ahora en el capítulo número 10, versículo número 43, dice la palabra de Dios. Hechos 10:30. Una vez más Pedro, ¿se acuerdan? En Hechos 3 dice que Pedro iba a la oración, a la hora tercera. Aquí nos va a mencionar algo parecido. Dice versículo 30: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, a la hora 9, mientras oraba en mi casa. La hora 9, ¿se acuerda cuál era la hora 9? A las 3 de la tarde. ¿Se acuerda a qué horas iban a Juan y Pedro? A la hora 9. ¿Por qué? Porque era una costumbre que tenían los judíos, era el tiempo de la oración. Ahora, mire hermano, usted y yo hacemos bien en tener cultos de oración. Este culto de estudio bíblico conlleva un tiempo de oración. Y usted y yo venimos a orar, venimos al templo. Es una buena costumbre venir a la casa de Dios. Tenemos días en los cuales nos congregamos en la iglesia, y es bueno que usted tenga un tiempo específico para orar, un horario exclusivo en el cual usted diga: yo voy a tomar para orar. Eso es bueno delante de Dios. Ahora, regresamos ahí a Hechos capítulo número 3, por favor. ¿Saben qué? Bueno, déjenme darles 2 minutos, no voy a abordar en el versículo número 12 en adelante, pero dice: Pedro y Juan subieron juntos al templo a la hora 9, la de la oración. La hora 9 era la hora de la oración. Entonces, algo que debemos buscar y debemos saber es que el tiempo de la oración es esencial en la vida de los cristianos. Yo le pregunto a usted: ¿ora? Y yo le preguntaría: ¿cuánto tiempo pasa usted en oración con Dios? ¿Cuánto tiempo usted dedica a orar en esa comunión íntima con el Señor? Recuerde que la comunión del Señor debe ser algo íntimo, cerrada la puerta en nuestro aposento, hablar con nuestro Padre Celestial. Todo cristiano necesitamos orar. El Señor dijo ahí en Lucas 18 que se refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es una necesidad que usted y yo tenemos: orar, hablar con nuestro Padre. Y hace no mucho les enseñaba acerca de la oración y les decía que la oración no nada más es cuestión de pedir. La oración es una comunión que tenemos con Dios. Por eso es que necesitamos esa comunión con Dios. Ahora, note esto: Pedro y Juan van juntos, van al templo a la hora 9, la hora de la oración. ¿A qué iban? Es sencillo, pues a orar. Era la hora de la oración y ellos iban como amigos, ellos iban a orar. Ahora, déjeme darle un último consejo. Busque tener un amigo de oración, alguien con quien usted pueda compartir peticiones, alguien con quien usted pueda tener la confianza de decirle: oye, ayúdame orando por esto. Hace mucho leía un libro acerca, hablaba acerca de las tentaciones de los hombres. Y en el libro, el ministro, el pastor, aconsejaba y decía: ¿saben qué? Es bueno tener un compañero de oración. Especialmente aquellos tal vez que, mire, digo con mucho respeto esto, pero todos tenemos un trasfondo. Todos los que estamos aquí tenemos un trasfondo. Si usted viene de un hogar cristiano, qué bendición, pero usted ha tenido detalles en su vida.
Y en la iglesia vamos a encontrar que hay hermanos que tal vez batallaron con inmoralidad en algún momento antes de ser cristiano, que batallaron tal vez con un vicio, que batallaron con algunos aspectos. ¿Sabe? La Biblia dice que eso que sucedió nos puede ayudar para aconsejar también a otros, para ayudar también a otros. Y debemos saber, hermanos, que a veces alguien que viene y que es convertido, se convierte en, es salvo, es cristiano ahora, creyó en Cristo como su Salvador y sufre, no sé, del alcoholismo. Un hermano que haya sufrido eso sería un excelente compañero de oración, porque ese hermano va a entender cosas que tal vez alguien que no hemos pasado eso no vamos a entender. Así es de que es bueno. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración. Busca tener un compañero de oración. Hermanas, ahora insisto, esto debe ser hombre con hombre, mujer con mujer. Esto debe ser, no sé, a lo mejor una pareja en matrimonio y otra pareja en matrimonio, en el sentido correcto que todo esto conlleva. Sabes, hay cosas que tú tienes cargas y que hermanos aquí también tienen esa misma carga, esas mismas luchas. Mire, por ejemplo, ahorita tenemos varias embarazadas, bueno, una ya se alivió, pero va a haber muchas cosas que van a tener en común. Por ejemplo, Damaris y Liz van a tener en común. ¿Por qué? Porque van a ir experimentando casi lo mismo juntas, el crecimiento del niño, cómo va esto y lo otro, y así en la iglesia debemos buscar tener alguien que pueda ayudarnos en la oración. Es bueno tener amistades en la iglesia y es bueno tener un compañero, una compañera de oración. Le doy gracias a Dios, y yo creo que una de las cosas que debemos buscar como matrimonios es que nuestra esposa, el esposo de la esposa, sean ese compañero de oración. Esas cargas. Un matrimonio debe llevar muchas cargas a los hijos diariamente, debe orar, debe clamar. ¿Por qué? Porque la oración es una necesidad. Amados hermanos, aquí vemos a Pedro y a Juan, que subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La hora novena. Ahora, ¿usted cree que Pedro y Juan, si era a la hora novena, que dijimos que es las 3 de la tarde, ¿usted cree que iban a las 3:10 ya ahí? A ver, ¿a qué hora creen que iban? ¿Creen que iban antes o que iban ya rayando? Pues venga, si usted también antes, hermano. Es bueno llegar. Hay una hora, y es bueno el cumplir también. Pues miren, los cultos procuramos siempre iniciar puntual. Si decimos, mire, haya gente o no haya gente, siempre vamos a buscar iniciar puntual, porque hay una hora en la cual debemos glorificar a Dios. Bueno, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Señor, agradecemos tu palabra con nosotros. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes a tener amigos aquí en la iglesia, a mostrarnos amigos. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti, de tu gracia, de tu favor, de tu poder. Señor, ayúdanos a tener a un compañero de oración, alguien con quien podamos llevar nuestras cargas. Señor, ayúdanos a mostrarnos amigos, ayúdanos a ver amistad en los jóvenes, en los niños, en las familias, en los adultos, en los varones, en las damas. Ayúdanos, Señor, porque muchas veces somos muy secos y no mostramos amistad. Y luego decimos, no, pues es que nadie me habla, pero a veces nosotros somos los que no queremos hablar. Te ruego, Señor, que fortalezcas la amistad que hay ya entre nosotros y nos animes a esforzarnos e ir al templo como amigos, y ayúdanos, Señor,
a tomar tiempo también para darte y bendecir tu nombre. Y gracias sea sobre cada uno de mis hermanos que lo oyen, en el nombre de Jesucristo. Amén.